Hola, están... Bueno, bienvenidos al vivo. Se van sumando. Hola, Debbie. Hoy me puse efecto. Estoy demacrada por esto de la cuarentena. Me hice más linda hoy. Hola, Flor. Se van sumando de a poquito. En cuanto Nati me diga que está ahí, la conecto. Bueno, y tenemos una charla espectacular. Voy a apoyar el celular, porque no me gusta el celular acá. Y se me va el celular. A ver que lo voy a agarrar para que no se me caiga. Voy a agarrar esto. Ya tengo ahí a nuestro súper invitado. En un ratito ya lo agrego. Vamos, Nati, sumate. Así presentamos este vivo espectacular. Gaby, ahora te acepto en un ratito. Bueno, si ven que se corta porque me embellecí un poquito, me avisan y cortamos. Esperemos que... Hola, Sil. Hola, Lau. Bienvenidas. Hola, Rox. Bienvenidas. Bienvenidos a todos los que están ahí. Hoy tenemos una charla súper especial. Ya fuimos adelantando en las redes de qué se trata. Hola, Vero. Estuvimos adelantando que hoy vamos a hablar sobre genética. Genética y medicina reproductiva, que es un tema fascinante. Y bueno, a ver, ahí. Hola, Paloma, bienvenida. Hola, Nati, ¿estás ahí? Hola. Hola, no me aceptabas. No te aceptaba porque es la tecnología me supera. Y además hoy estoy lenta porque me puse bella. Mirá qué linda que estoy, Sí, me puse brillo. te veo, te pusiste los brillos. Sí, me puse los brillos porque la cara hoy no ayudaba. Bueno, hoy vamos a hablar de medicina reproductiva y genética. Ay, Lu, Tema. estoy muy atenta, porque te tengo una envidia, te digo, porque voy a estar muy atenta y muy expectante de lo que diga Gaby, así que Nati eh, está más canchera que yo en los vivos y me dijo, ¿lo querés hacer? Y me lo cedió, le duele, pero está ahí del otro lado escribiéndome. Me hace el aguante la Nati. sí, Sí, hoy un tema fascinante. estás ahí, así que Vamos a nada, responder. Espero poder responder todas las preguntas que vayan surgiendo. sí, También sí. está debutando hoy, Gabriel, ¿eh? Está debutando. Escuchame una cosa, te lo voy a decir así, Lu. Hacemos debutar a todos. Nosotros hacemos debutar a todos. Somos cracks. ¿Qué querés? En Sí. algo somos pioneras. Pionera, estamos haciendo debutar a todos los médicos. Así que estoy buscando que se me perdió. Bueno, vamos a presentarlo antes de... Si querés así, él te pasa, te manda la Yo la tengo invitación. ahí en espera. Vamos a presentar el doctor Gabriel Ercoli, médico genetista. Él se formó en la UBA, en el Centro Nacional de Genética Médica, en el Malbrán. Es actual coordinador del programa de genética reproductiva en Procrearte y es director médico de Genesia, un centro que queda en Belgrano, y de Gempre, tengo ahí el machete, en Gempre, en Recoleta. Así que después al final vamos a pasar los datos para que lo puedan contactar cualquier duda, inquietud, Y y es bueno, muy piola, está siempre presente, es de los médicos como nos gusta trabajar a nosotras, tal cual. pendiente del paciente, así que bueno, los dejo así no se te acaba el Dale. tiempo. ¿Mm? Bueno, nos vemos. Chau, chau. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Gabriel. Espero que este debut sea a lo Moria, así a lo grande. Vamos a darle la bienvenida a Gabriel. A ver si se conecta. También estamos los dos ahí. ¿Qué hago? Esto es nuevo. Bueno, esperemos que salga bien. A ver, ahí estamos. Hola, Hola Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te Buenas tardes a presenté bien, ¿no? todos. Con todo Impecable, tu impecable, como currículum. siempre. Sí, 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 Está está muy todo, bien. todo.
Bueno, qué alegría tenerte, un tema fascinante. Para los que hacemos medicina reproductiva, la parte de genética, hay mucho que aprender y mucho para que las pacientes aprendan y que se lleven, por lo menos siempre digo, un granito de arena, aportar un granito de arena, aunque sea chiquita la información, yo ya me siento súper satisfecha en brindar aunque sea un poquito de información. Así que, bueno, contame, vos estás en Procrearte, estás en los centros que nombré, en Genesia y en Gempre, y haces todo lo que es medicina reproductiva. Exactamente, yo soy médico genetista clínico, genetista general, por lo tanto puedo hacer genética orientada a distintas áreas y la genética es una rama realmente bastante compleja y que tiene aplicación de una manera transversal en todas las especialidades. Yo Tal diría no cual. hay prácticamente ninguna especialidad en donde la genética no tenga algo que aportar. Hoy Entonces justo se hablaba puede con una hacer, amiga, claro. me escribió una amiga mía, que es mastóloga, y me dice, vas a estar con Gabriel, lo conozco del rojo. Ah, bueno, Ah, ay, qué bien, así que viste lo que tal con lo que vos me decís, está en muchas claro. especialidades. Exactamente, tiene aplicación en todo, en oncología, en reproducción, en pediatría, en neurología, lo que a uno se le ocurra, ¿no? Y hoy te voy a exprimir en medicina reproductiva. Los demás que, Exactamente. los demás que te pregunten de lo Que esperen. que esperen. Bueno, contame, tenemos en general, ¿por qué te consulta a vos una pareja, por qué una pareja te consulta a vos por infertilidad? En general, ¿por qué llega a tu consultorio a verte? Perfecto. Y en general en lo que es genética reproductiva, la pareja viene o bien porque estuvo buscando un tiempo, unos meses y no pudo tener hijos, o bien porque generó concepciones y después las perdió en algún momento, sobre todo en el Ujú, primer trimestre, que es relativamente frecuente la pérdida de embarazo o el aborto espontáneo, ujú, o menos frecuentemente, pero que son temas importantes también, cuando hay algún chiquito que haya nacido con algún defecto congénito, con algún síndrome genético o con alguna discapacidad que se piense que sea genética. Después perfecto. hay algunas personas que consultan por antecedentes familiares, porque tienen un hermano, un tío, un primo que tenga alguna discapacidad y que no sepan exactamente si es genético o si no y quieren entrar un poquito en detalle, o cuando ya tienen un diagnóstico genético y quieren entender si se puede repetir o si es algo aislado de esa persona y que no hay un alto riesgo. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que es la medicina reproductiva en los últimos años ha avanzado muchísimo, ¿no? Hay un gran avance de la genética, más que quiero decir, hay un gran avance en la genética en lo que es la medicina reproductiva. Esto, ¿qué me podrías decir? O sea, ¿qué notás? ¿O hace cuántos años notás este gran crecimiento? O algo así como... Exactamente. En lo que es genética, desde 1980 para adelante empezaron a haber toda una serie de progresos que uno llegó al otro y se formó toda una especie de cadena que hizo que apareciera muchísimo descubrimiento. Entonces podemos diferenciar desde la década de 1980 para atrás o para adelante, la genética es totalmente distinta. Y otro Bien, gran cambio fue en el 2003 con todo el tema del genoma humano, que se pudo claro. secuenciar todo el genoma, entender cuánta cantidad de genes había. En un momento se pensaba que había 100.000 genes en el humano, hoy se sabe que son alrededor de 22.000 genes, no mucho más que eso. Se empezó a entender la función de cada uno de estos genes y aparecieron algunas tecnologías. Entonces, antiguamente costaba $1.000 leer un solo gen aislado y muchas veces ni siquiera se podía hacer. Hoy por $1.000 prácticamente se pueden leer todos los genes. Y por Claro. bioinformática, que avanzó de la mano también la bioinformática, se empezó a poder determinar con una lectura a la par de un montón de genes si había algún error, alguna mutación en particular en un grupo muy, muy grande de genes al mismo Claro. tiempo. Entonces, Hoy también se tienen, gracias a claro, eso, muchísimos diagnósticos más que antes no se tenían. por supuesto, muchísimos diagnósticos más, bajó todo de precio y entonces en el mundo mucha más gente pudo acceder a estos estudios y se avanzó. Entonces Claro. fue proporcional entre bajó el costo, subió la accesibilidad, mejoró la bioinformática, la tecnología, mejoró increíblemente la genética. Y genética Exacto. aplicada a medicina reproductiva pudo evaluar de pronto los embriones que antes no se podían, o evaluar muchos genes en la pareja para entender si hay algún tipo de incompatibilidad. Entonces fue creciendo exponencialmente.
¿Y vos cómo ves esta inclusión, ¿no?, de la genética en la medicina reproductiva? ¿Cómo la ves? Perfecto. Y la genética, la verdad es que tiene muchísima aplicabilidad, sobre todo en la parte de medicina preventiva. Y en reproducción está mucho esto de la medicina preventiva. Totalmente. Entonces, históricamente, una persona iba al genetista de una manera casi exclusiva cuando tenía un hijo afectado o algún Tal familiar cual, afectado, iba a hacer un diagnóstico. Hoy, por supuesto, toda esa parte sigue estando, tal pero tomó cual. mucho más importancia la parte de la genética preventiva, de que una pareja vaya sin tener enfermedades, sin tener antecedentes, Tal con cual. ningún familiar afectado, y Claro. entender e instruirse sobre qué puede aportar la genética. Y la genética puede encontrar muchas cosas que son hallazgos, que son lo que nosotros los médicos le llamamos incidentales. Voy y hago algo para quedarme tranquilo y en realidad encontré una mutación, Tal cual. encontré después que mi pareja aporta lo mismo y ya pude hacer una prevención para que no nazca un chiquito afectado, que mi hijo pueda nacer sano. Lo Entonces, importante es es que hoy adelantarse, ¿no? lo importante que hoy solamente no es que uno hace como prevención un diagnóstico, que es importantísimo, Claro, sino que hay cosas para hacer eh, donde uno puede intervenir más activamente. Ahora vamos a llegar a la claro. parte, obviamente, de la parte embrionaria, ¿no? Pero más que nada, quería dividir un poquito la charla, que más o menos te conté, más en lo que es, o sea, lo que vamos a hablar hoy más que nada es todo lo preconcepcional, pero más que nada quería dividir en lo que es el estudio de la pareja y después estudios que podemos llegar a hacer a un embrión cuando tenemos un diagnóstico. Entonces, Perfecto. ¿qué estudios? A ver, yo como médica especialista en medicina reproductiva hago un interrogatorio. ¿Qué es para vos importante en el interrogatorio en una pareja que consulta por infertilidad? Vamos a tratar por infertilidad y si querés vos sumarme aborto recurrente o qué datos para vos son importantes en el interrogatorio y cómo encarás o qué estudios crees importantes pedir en una pareja. Perfecto, excelente. Siempre Mm, cuando una persona que no es genetista, sino un especialista de otras áreas, por ejemplo, un especialista en reproducción, hace un interrogatorio, es de muy buena práctica tomar algunos pequeños datos que sean familiares. Entender hasta 3 generaciones, es decir, la pareja que está consultando, los si tiene papás y los hijos, si abuelos. tiene hermanos, y para arriba, padres y abuelos, o Ujú. más adelante en caso de que haya algún antecedente, pero si no, por lo menos 3 generaciones, poder entender si hay algún chiquito que haya nacido con discapacidad, si hay casos de ceguera, sordera, discapacidad intelectual, epilepsia, problemas del corazón de nacimiento, las famosas cardiopatías congénitas, cualquier anomalía de cualquier tipo que Sí, sea sí, sí, sugestiva de que pueda tener una causa genética. claro. Entonces, principalmente esto. Después se pueden consultar casos de cáncer de edad poco habitual, por ejemplo, cáncer de mama antes de los 50 años, cáncer de ovario a cualquier edad, o más de un tipo de cáncer en la misma persona, o un Perfecto. mismo tipo de cáncer en distintas personas. Todo eso nos orienta a pensar que puede llegar a haber alguna cuestión genética que sea relevante para derivarlo a un médico genetista. Desde ya, Perfecto. hijitos previos afectados o abortos espontáneos. También Ujú. eso es imprescindible hacer. Perfecto. Y ahí cuando la Exactamente. pareja llega, en general, ¿qué estudios? Nosotros, por ejemplo, en fertilidad, uno de los estudios básicos que pedimos para el estudio de la pareja infértil es el cariotipo. Tampoco es que Exactamente. lo pedimos rutinariamente. Si bien las normas dicen pedirlo, pero también uno, el médico especialista en medicina reproductiva, por ahí no lo pide de primera línea. Si la pareja, por ejemplo, son jóvenes, ahora vos me dirás si está bien o no, ¿no? Pero en general, Claro. una pareja joven, un espermograma normal, sin antecedentes relevantes, sin pérdidas de embarazo, por ahí uno no es el primer estudio que pide, más allá de que también la logística del cariotipo son 3 meses de espera, porque son estudios que llevan su tiempo. ¿Esta práctica está bien, está mal? ¿O tu indicación sería, no, mira, a toda la pareja que venga a consultarte de cariotipo, no podés no pedirlo, o está bien esto de evaluar los antecedentes? ¿Qué consideras, además del cariotipo? Y obviamente, si considerás la detección de enfermedades recesivas o no, ¿no? Perfecto, excelente. Bueno, la verdad es que el cariotipo es un estudio básico, es el estudio más básico que existe en genética. Es algo muy importante porque uno pide el cariotipo una vez en la vida
Y cuando ya uno conoce cuál es la constitución cromosómica de la persona, conoce todo el bandeado que tienen los cromosomas habitualmente para evaluar si el conjunto de bandas es el normal, si falta o sobra alguna, si hay lo que se llama una traslocación, que es un cambio de información genética de un cromosoma al otro. Una vez que ya descartó todo esto y tiene un cariotipo normal, ese cariotipo no hace falta repetirlo, se hace una única vez en la vida. Ya queda. Y ya queda. Entonces, es verdad que es laborioso, lo hace una persona que es un especialista en citogenética, un bioquímico que se forma en citogenética y va mirando de una manera artesanal al microscopio. Por lo ¿Cómo tanto, dirías vos, perdóname, antes de que te sigas, cómo definirías, digamos, qué es el cariotipo o eso, qué información me da? Para el que no sabe, yo porque te sigo, pero hay gente, imaginemos que no sabe. excelente. Bueno, el cariotipo lo que hace es un estudio que determina en cada una de las células que están mirando, que son glóbulos blancos de la sangre, si la cantidad de paquetes de información, paquetes de ADN es el correcto y si tiene una estructura correcta. Nuestro material genético está dividido en unos paquetitos que se llaman cromosomas. Esos cromosomas son similares a libros y tienen en su interior los genes. Hay alrededor de 22.000 genes repartidos en esos 46 cromosomas. Y al mismo tiempo, cada cromosoma se agrupa de a pares. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres tienen 46 cromosomas repartidos en 23 pares, con todo un conjunto de líneas claras y oscuras que siguen un orden en particular dependiendo de cuál sea el cromosoma que esté mirando. Y de estos 23 pares, del 1 al 22, son normales y exactamente iguales en hombres y en mujeres. Y el último par, el 23, va a ser diferente. XX en una mujer, XY en un varón. Entonces, el cariotipo es un estudio que mira los cromosomas de la persona, evalúa la cantidad de cromosomas, el complemento sexual, XX o XY, y sobre todo el patrón de bandas, líneas claras y oscuras que tiene, para contrastarlo con el patrón de bandas normal y entender si hay algo que sobre, que falte, o especialmente si está cambiado de lugar. Cambiado de lugar. Es Entonces, importante. Es un estudio importante. Esto lo podés decir vos, que para los que no entienden, de ese par de cromosomas, una mitad es aportado por el óvulo, y el otro par lo aporta el espermatozoide. O sea, ahí por eso se conforman los 46, los 23 pares. 23 claro, lo aporta el óvulo y 23 el espermatozoide. Perfecto. Son 23 pares, o sea que cada cromosoma tiene dos versiones, la versión materna y la versión paterna. Cuando se forma un embrión, el óvulo aporta 23 cromosomas simples, uno de cada par, el espermatozoide otros 23 simples, y cuando se unen forman una célula inicial, que se llama cigoto o cigota, y esta célula inicial ya no tiene 23 simples, sino que tiene 23 pares. En conjunto, agrupados, los 23 del óvulo, los 23 del espermatozoide. La charla nos fue llevando a esto que es apasionante. Ahí, en esa unión, es donde se pueden producir esas aberraciones. Hay algunas aberraciones que se producen de una manera espontánea o esporádica, porque óvulo estaba normal, espermatozoide también, y se producen en la propia unión. Y en otras oportunidades, el óvulo le aporta un cromosoma de más o de menos, o alguna anomalía en la estructura, o el espermatozoide le aporta un cromosoma de más, de menos, o una anomalía en la estructura. Por eso es importante el cariotipo, para entender si la estructura de los cromosomas en el hombre y en la mujer es la normal. Perfecto. Y esto, volviendo un poco a lo que habíamos charlado en un principio, de si es importante pedirlo o no, hay que entender que muchas veces una persona puede portar una anomalía cromosómica, y esa anomalía cromosómica no dar una manifestación bien clara en un primer momento. Claro. Entonces, por supuesto, ¿cuándo hay que pedir sí o sí un cariotipo? Y en abortos espontáneos, no hay ninguna duda. No hay cuando duda. Hay 2 o más abortos espontáneos. Pero a veces la anomalía es tan importante que no genera un aborto espontáneo clínicamente identificable. Por ahí son los famosos abortos, los embarazos bioquímicos, claro, que la mujer que está transitando un tratamiento de fertilidad sabe qué día le tiene que venir, entonces por ahí se detecta, pero la paciente que queda de manera espontánea embarazada y lo pierde antes de su menstruación, no llegó a detectar un atraso menstrual, pero fue una pérdida.
y por ahí lo Exactamente. desconoce. Una pérdida puede ser en cualquier trimestre del embarazo, especialmente en el primer trimestre, pero a veces la pérdida se produce apenas se está gestando este embrión. Claro, Entonces, si el óvulo y el espermatozoide se juntan y se pierde casi instantáneamente, a las no nos pocas horas enteramos. o dentro de los primeros 5 días de desarrollo del embrión, en 5 días el embrión no está ni siquiera implantado, porque entre que tarden en bajar por la trompa, llegar al útero y demás, entonces se puede perder tranquilamente y uno nunca se va a dar cuenta que esto ocurrió. Tal Es el cual. famoso aborto oculto. Exacto, nosotras en nuestra Claro, fertilidad, tanto Nati como yo, para nosotras, por ejemplo, en los tratamientos de fertilidad, es muy importante en los tratamientos de fertilidad llevar los embriones que obtenemos al estadio de blastocisto. Y siempre decimos esto, porque del tercero, nos fuimos a embrión, pero bueno, esto es fascinante. Del tercero al quinto día hay una gran detención de claro. embriones y uno siempre piensa en primera medida que genéticamente ese embrión no era... Por supuesto, por eso hay nacimientos, se tildó, ¿no? ¿Estamos? Se entrecortó un poquito, pero ya volvió Ahí la voz está. bien. Decía que, por supuesto que hay embriones que tienen malformaciones genéticas que llegan al estadio de blastocitos, se implantan, evolucionan, por eso hay gente que tiene, hay niños nacidos con malformaciones, o sea, con trastornos genéticos, vamos a decirlo de esa forma, o sea que no es sine qua non que un embrión que tenga una malformación genética se detenga, pero es un buen filtro a lo que decías. Claro, desde ya. Hay que tener en cuenta que el 70% de todos los embriones que se pierden, especialmente si se pierden dentro del primer trimestre de la gestación, se deben a una anomalía cromosómica. Pero esa anomalía cromosómica mayormente es del propio embrión, no transmitida por los padres. Entre Cuando se un, unió ese óvulo y ese claro, espermatozoide, hubo alguna o pérdida de información genética o, como explicaste, algún cromosoma de más. claro. Eso se puede deber mucho, tiene mucho que ver la edad de la mujer y lo que conlleva a la calidad de ese óvulo. Una causa bastante importante es la edad materna, especialmente cuando la mujer tiene 35 años o más de edad, pero Ujú. no es exclusiva. No, no, por Uno supuesto. puede tener cariotipos totalmente normales en el varón y en la mujer, y por eso es tan importante el cariotipo, pero después justo ese óvulo se formó mal, porque en la división surge de una célula más primitiva que tiene 46 cromosomas, y cuando se divide tiene que dar óvulos de 23. En Claro. caso de que la división sea anormal, puede generarse, en vez de 23 y 23, 22 y 22 y 22. 24. Claro, Si fecunda el de 22, probablemente se va a interrumpir, porque son claro. muy poquitas las opciones donde puede proseguir un embarazo con un cromosoma de menos. En realidad es una sola, que es cuando hay una monosomía X, que es el síndrome de Turner. De Turner. Ahora, si fecunda el otro, que tiene 24, como el espermatozoide le va a aportar 23, en lugar de XX. este embrión, claro, en vez de este embrión tener 46XX o 46XY, va a tener 47. 47XX o XY. Ajá. Dependiendo de cuál sea el par que esté en exceso, es decir, dónde esté la trisomía, que haya 3 cromosomas de un determinado par en lugar de 2, esto puede hacer o que se aborte espontáneamente y se pierda, o que directamente no llegue a implantarse, o a Claro. veces que dé origen a un embrión que pueda ser viable al nacimiento y que origine un síndrome de Down, que es la trisomía 21, Ajá. síndrome de Edwards, trisomía 18, síndrome de Patau, trisomía 3, 19. cualquiera de estas que son las 3 principales. O a veces en las Perfecto. sexuales, Klinefelter, cuando se concibe con XXY. Es un Por varón, ejemplo, pero tiene un X de más. justo ahí que dijiste lo de 47, te lo pregunto y te quiero hacer otra pregunta, pero justo una paciente comentó, obviamente que acá no hacemos preguntas de historia de pacientes puntuales porque acá hay que evaluar una Claro. historia clínica, antecedentes, pero justo una paciente comentó que ella tiene antecedentes de 47XX más MAR. Bien, y esto habría que ver, ¿es el cariotipo de ella puntualmente o de un chiquitito que falleció No, de o que tiene ella. alguna... Bueno, por eso digo, no es, eso es muy
puntual, ¿no? La pregunta, por lo que me refirió, era Perfecto. puntualmente de ella. ¿Y qué le podía, si le... Bueno, ahí lo importante es que se hizo un cariotipo, el cariotipo en lugar de dar 46XY encontró una anomalía, y esa anomalía involucró 46 cromosomas normales más un cromosoma extra, pero que no es un cromosoma entero, que es un segmento Ah, cromosómico. perfecto, Y ese perfecto. pequeño pedacito, segmento, se le llama marcador. Marcador se le coloca en un primer instante cuando no se puede determinar exactamente de dónde viene, de dónde Claro, se originó ese tipo de anomalía. Después hay estudios complementarios que me permiten decir que el marcador es de tal o cual cromosoma. ya nos fuimos El, re fino. claro, Bien. el marcador a veces se puede transmitir y originar que el embrión o se aborte o, bueno, depende de qué tipo de anomalía sea y cuál sea el origen de ese marcador, ¿no? A Podría la ser la paciente, causa o no. a la paciente que me lo preguntó, le sugiero que cuando terminamos la charla van a tener los datos del doctor, puede sacar un turno, ir a Perfecto. ver y charlar a fondo el Bien en caso profundidad. clínico de ella, ¿no? Obviamente. Cuando me dijiste en esa unión de óvulo y espermatozoide, ¿no? Que hablamos de que el óvulo puede interferir por ser un óvulo envejecido, no puede afectar esa fecundación. ¿Qué porcentaje de culpa, vamos a decirlo de esta manera, tienen los espermatozoides en la unión y poder generar? Porque uno siempre habla el óvulo, ¿qué porcentaje uno puede decir de culpa de los espermatozoides? Bien. Bueno, es una pregunta compleja, hay que ver cada caso en particular. En general, cuando el cromosoma sobra o falta, uno dice que el 20% de los espermatozoides en un espermograma habitualmente tienen anomalías cromosómicas y el otro 80% no, por lo menos en un estudio de los básicos de Fish, que evalúan algunos cromosomas en particular, no todos. Uno Perfecto. esperaría que tenga menos de un 20% de anomalías cromosómicas para ser normal. Obviamente hay muestras de espermatozoides que no están dentro de este 20, sino que las anomalías son muy superiores. Entonces, si el hombre tiene un cariotipo con alteraciones, esto va a ser o que se transmita directamente porque el hombre es portador y ahí ya la causa es casi Por plenamente supuesto. masculina, Claro, no, estamos y hablando de un caso normal, ¿no? Por y supuesto. cuando el varón tiene un cariotipo normal, puede ser que algunos de estos espermatozoides tengan anomalías cromosómicas. Y uno esperaría que hasta un 20% sea normal. Bien. Después, en el varón no va aumentando esta curvita de anomalías cromosómicas con la edad. Un varón tiene un número fijo, es fluctuante, sube, baja las anomalías con el correr del tiempo, pero no depende exclusivamente de la edad. En la mujer es un poco distinto porque el hombre fabrica espermatozoides toda su vida. Cada Entonces, 73 días, claro. claro, exactamente. Un hombre de 40, 45 años tiene espermatozoides de 70, 75 días aproximadamente. En cambio, una mujer tiene los ovocitos desde que nace. Exacto. Entonces, esta cuestión de la no disyunción, es decir, que no se separen correctamente los cromosomas, va aumentando su riesgo después de los 35 años. No quiere Perfecto. decir que vaya a pasar y tampoco quiere decir que a los 20 años tengo asegurado que no pase. El otro Simplemente es día cuestión de tuvimos estadísticas. El otro día tuvimos una charla con el doctor Zoide, que es andrólogo, y hablábamos, decía con respecto, hablábamos del FISH. Para vos el FISH marca mucho el pronóstico en cuanto a enfermedades genéticas, un FISH muy alterado, o sea, para vos eso es muy importante pedirlo en el hombre. Por supuesto que uno lo va a pedir cuando hay un Kruger alterado, un túnel, ¿no? Para llegar a un FISH. Pero vos asociás al FISH muy elevado con altas chances de malformaciones, decís, de poder transmitir una alteración genética, genómica. Bueno, depende. En realidad, a veces uno puede tener una muestra de un espermograma después con un FISH alterado, y si los propios espermatozoides que tienen la alteración cromosómica al mismo tiempo tienen defectos, entonces probablemente no sea algo muy relevante, porque esos son espermatozoides anómalos, pero que en la práctica no van a ir a fecundar. Hay que Claro, tener en cuenta si esos espermatozoides que están normales terminan fecundando o no. Y esto es un no, proceso bastante al azar que se produce. Se supone que totalmente. llegan los que son mejores, pero eso no me garantiza que sean indemnes cromosómicamente. Tal A cual. veces pueden tener buena forma, buena movilidad, buena capacidad de fecundación y sin embargo cromosómicamente están alterados, fecundan y dan una anomalía. Yo creo que lo que cambia realmente el pronóstico es de pronto un PGTA, que es el estudio de la biopsia del embrión, dejarlo llegar hasta el quinto día, biopsiarlo, tomar
un grupo de células de la parte externa del embrión, que es la futura placenta, enviar a analizarlo, y ahí ya me va a estar diciendo si los cromosomas son normales en cantidad o si están alterados. Y también si hay alguna zona que falte o que sobre. Entonces, ese PGTA, por un lado, me disminuye el riesgo en cuanto a la edad del ovocito, porque si el ovocito se dividió mal y le aportó un cromosoma de más o de menos, lo voy a ver con el PGTA. Me reduce el riesgo si hay un factor espermático, por ejemplo, que el FISH está alterado en el hombre. Y también existe algo que es que el ADN en el espermatozoide puede estar fragmentado y perder parte de la información genética. Y ahí vienen las anomalías estructurales, que también son importantes, en donde el número de cromosomas puede ser normal, pero falta o sobra algún pedacito de información. Y eso va a depender un poco del límite de resolución de la técnica y del tamaño del segmento, pero lo puedo detectar también con un PGTA. Entonces, de alguna forma, es como que un PGTA nos baja el riesgo materno y nos baja también el riesgo paterno. Un PGTA tiene más sentido práctico que un FISH a veces. Mi pregunta es, si yo, por ejemplo, ahora que llegamos al tema del PGTA, que bueno, por supuesto que es fascinante, en el caso de que yo hago una biopsia embrionaria, ¿no? Biopsiamos un embrión y me viene un resultado normal, un embrión euploide. ¿Me quedo tranquila? ¿Estoy segura que ese embrión es normal? ¿O hay una probabilidad de que no lo sea? Bueno, uno se queda bastante tranquilo. No hay ningún estudio tiene un 100% de certeza, totalmente. Esto no existe, ni en los embriones, ni en uno mismo. A veces uno puede tener un cariotipo normal y podía tener algún error mínimo por debajo del límite de resolución y no se detecta. Tal cual. En general, el PGTA, lo que está descrito es que tiene un 95% de tasa de detección. Hay un 5% que puede dar un resultado normal y en realidad ser alterado, es decir, un falso negativo, o por el contrario, que tenga un resultado alterado y en realidad que sea normal, es decir, un falso positivo. Y esto hay algo que es de la técnica, pero otra cuestión también es importante y tiene que ver con los famosos mosaicos. Los mosaicos tienen un origen muy particular, que en general el óvulo puede estar normal, el espermatozoide también, se fecundan, pero después esta célula en 5 días se tiene que ir dividiendo. Y de una célula, en momento cero, tiene que originar 100 o 150 células al 5.º día. Entonces, el proceso este es muy complejo. De división, claro. De duplicación, copia del material genético, duplicación y división. Una y otra y otra y otra vez. Entonces las células se dividen varias veces. Una puede equivocarse al dividirse, una de las tantas que hay, y van a dar origen a 2 alteradas, 4 alteradas, 8. Toda una población alterada y el resto da una población normal. A veces surge que esta población de células alteradas quedan pura y exclusivamente en el embrión, y la parte externa, que es la futura placenta, tiene células normales. Y si uno biopsia de ahí, va a tener un resultado falso negativo, como que es normal y en realidad no era normal. Y pasa también a la inversa. A veces pueden quedar células que estén en otro lugar y uno va a tener una muestra de la parte de afuera. Y en realidad no es que falló la técnica, simplemente la muestra no fue representativa. Lo que analizaron no fue representativo del embrión. Como toda técnica tiene sus limitaciones, por supuesto. Y ahora que uno se está implementando mucho más ahora lo que es el PGTA, por ahí antes está en una técnica poco accesible o poco frecuente, hoy que se empieza a ver más, a nosotras personalmente obviamente nos empieza a sorprender cuando uno se encuentra con las tasas de embriones euploides, o sanos para que se entiendan, con respecto a embriones, no me acuerdo qué dije primero, pero bueno, uno empieza a ver las tasas de embriones sanos de no embriones anormales. Que en general, ¿cuáles son los porcentajes que uno espera de embriones euploides? Por supuesto que esto va disminuyendo con la edad, ¿no? Hay una paciente preguntó cuál es el porcentaje con 44 años. Uno no puede hablar de porcentajes. Por supuesto que con 44 años el porcentaje con óvulos propios es muy bajo, por esto que explicó perfectamente Gabriel, porque el óvulo se va envejeciendo, ¿no? Pero en general, en una mujer joven de 35 años, vamos a poner promedio,
qué tasa de embriones euploides uno espera en un tratamiento. Y esto en general es bastante variable porque depende mucho de la persona. Hay personas que, por más que tengan una determinada edad, tienen ovocitos anormales en mayor cantidad o en menor cantidad, y eso es algo bastante variable y no depende ni siquiera de la reserva ovárica. A veces Claro, uno no, puede no, tener no. una reserva ovárica muy alta con un porcentaje también alto de anomalías cromosómicas Claro. en estos ovocitos. A veces uno puede tener una menor reserva ovárica y sin embargo que tenga una mayor cantidad de ovocitos normales. Y esto Uno no hay manera de esperaría, saberlo. Y esto no hay manera de saberlo. no, lamentablemente uno Y no por puede eso, hacer una biopsia de ovocitos como para no, por poder supuesto. entender, no va a Entonces, biopsiar el ovario. esto también me habilita a que uno cuando habla de porcentajes de euploidía, por ejemplo, en ovodonación, vos qué me dirías, que uno considera pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes jóvenes con antecedentes de, o sea, con fecundidad probada, con hijos o pacientes, otras pacientes embarazadas. ¿Qué dirías que consideras como un porcentaje esperable, ¿no? En un PGTA, en una paciente receptora de ovocitos? ¿Qué es lo que uno espera? ¿Un Uno 40, esperaría, 50%? sí, uno esperaría en la práctica que si originalmente hay 10 ovocitos, se hace la estimulación, tanto en una Sí, 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 persona sí. como en una donante, y Sí, se sí, sí. obtienen 10 ovocitos, se los ponen a fecundar, probablemente fecunden menos. De los 10 es muy posible que fecunden 8. De 8, esos tal cual. 8, los van a dejar que prosigan día 1, 2, 3, 4, 5. Al día quinto es posible que lleguen un 40, 50, 60%, entre un 30 y un 70, y esto es como Depende la de famosa curvita de Gauss que uno escuchó alguna vez en la escuela. Hay tal cual, gente que está por acá, gente que está por acá, hay gente que aún con ovodonación todos los embriones son anómalos, y tal es cual, raro, pero ocurre, o por que todos los supuesto, embriones son sanos, y también es raro. A cualquier tal cual, edad, uno puede tener 25, 30 años, y sin embargo, depende del azar de qué óvulo fecunda, qué espermatozoide fecunda, y todos estos procesos de división que nunca se alteren, tal cual, porque pueden estar ambos normales, y sin embargo, al dividirse, una célula se alteró, dio origen a toda una población alterada, y esto puede hacer que el embrión se pierda espontáneamente, tal cual. Tuvimos hace poco a una cualquier paciente que, edad. hace poco tuvimos una paciente nosotras que fue a ver a vos, paciente tuya también, hicimos un ICSI, biopsiamos los embriones, ningún embrión euploide, Claro. hicimos un segundo ICSI, biopsiamos dos, los dos biopsiados normales. Y uno Y dice, ¿y qué sí, pasó? ¿Hicimos algo diferente? No, el ciclo fue exactamente claro. normal, pero fue otro ciclo, fue otra tanda, como diríamos, hablando en criollo, fue otra tanda de ovocitos, fue otro Claro, pool ovocitario, y tuvimos suerte. Entonces sí, hay una hija, es ganarse la lotería. No sé si ganarse la lotería, pero que es difícil, sí, hay muchas cuestiones que para el hombre no puede llegar. Hay cuestiones que uno no puede llegar y uno se basa en estadísticas, en porcentajes, en, en, en casuísticas, en trabajos, en lo que uno lee, pero sí, por supuesto, es muy difícil y uno no puede generalizar. Es muy difícil. exactamente. Es algo Por muy supuesto que complejo llegar, y por tiene mucho supuesto que que ver con llegar, el azar. tal cual. Y por supuesto que llegar a la posibilidad de que exista hoy un PGTA, que uno pueda biopsiar un embrión, esto parece ciencia ficción, ¿no? Pero es fabuloso. Y hablando de PGTA en general, bueno, a quienes los indicamos, en general mujeres mayores de 35, 38 años, con abortos a repetición. ¿Qué más dirías vos que cuando uno tiene muy presente el tema del PGTA? Y después quiero Sí, hacerte otra pregunta, además de PGTA, si hay un antecedente de una pareja con alguna enfermedad puntual, si uno, porque a veces preguntan, no, porque yo tengo, no sé, una enfermedad monogénica, ya sea talasemia o fibrosis quística, ¿puedo tener un hijo sano? ¿Qué podemos hacer? Es perfecto, muy importante. excelente. Sí, en general uno piensa que el PGTA es más factible, que va a traer más beneficios en aquella mujer que tenga 35 años o más, que haya tenido varias pérdidas de embarazo o que haya hecho varios intentos de reproducción asistida, ninguno con éxito, o que haya tenido un embarazo, se haya hecho una punción, un diagnóstico genético y haya encontrado ahí una aneuploidía, es decir, cromosomas de más, cromosomas de menos, Un o que antecedente de ya una... Sí, tengan un chiquito previo afectado, con un por síndrome de supuesto. Down, de Edward, de Patau. Estas son Sí, las sí, sí. indicaciones más formales.
Pero después, teniendo en cuenta que hay muchos factores que son aleatorios y que uno sin ningún antecedente y hasta con una edad menor a 35 años puede tener embriones, y de hecho los tiene, embriones normales, euploides, y embriones anormales, aneuploides, el PGTA en realidad cualquier pareja de la población general se podría aplicar este tipo de estudio y en cualquiera podría tener beneficios. Por Por supuesto, la supuesto. indicación más de 35 años puede ser un poco más firme, pero hay casos hasta con ovo y espermodonación, en donde los donantes tienen menos de 30 años, en donde se hicieron estudios de Sí, PGTA y dieron resultados. por supuesto, porque uno se está evitando transferencias, como decimos siempre con Nati, transferencias innecesarias, porque uno está transfiriendo el embrión que uno sabe que es sano, o sea, está evitándose transferir embriones que no sabíamos si eran euploides o no. Yendo un poco a las estadísticas que dijimos, 10 ovocitos, se fecundan 8, quedan 3, 4, 5. De Tal estos cual. es muy posible que haya mitad de normales, mitad de anormales, a grosso modo como un número muy general. Totalmente. Entonces, entender de estos 4 que quedaron, cuál es el normal para transferir ese y no otro, es algo fundamental porque baja la tasa de aborto, baja la probabilidad de nacimiento con una discapacidad relacionada a anomalías cromosómicas, no a Totalmente. cualquier trastorno No, 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 genético, no, no. sino a lo cromosómico, trisomía 21, 18, 3, anomalías sexuales. Y por otro lado, cuando encontré el embrión euploide normal, me sube la tasa de un 30 o 40%, que es lo que hay en general en reproducción asistida, hasta un 70%. Va a haber otro 30 que igualmente se va a perder por otras causas, que no tengan que Porque la ver con lo implantación es cromosómico. un conjunto de cosas, no Claro, es solo, con Nati siempre decimos, el protagonismo, el protagonista es el embrión, pero tenemos un coprotagónico, el endometrio, factores endocrinos, hormonales, un montón de otras interacciones embrión-endometrio que hasta las desconocemos, uno puede hasta hacer un ERA, estudiar ese endometrio si está receptivo o no. En las mejores condiciones tampoco tengo el 100% de implantación asegurado, o sea, nada me da ese exactamente. 100%. Lo que sí Aún está habiendo bueno, descartado todo. Factores tal cual, inmunológicos, hematológicos, ventana de tal implantación cual, no, no, correcta. haciendo todo, no llegamos al 100%, estamos siendo Sí. generosos, te diría, con un 70%. Y algo que me gustaría, ¿no? Porque nos quedan un ratito, vamos a ir haciendo las preguntas más puntuales, pero ay, se me fue lo que te iba a decir. Con respecto a que uno haga un PGTA, no quita, ¿sí? Que uno, cuando queda embarazado, se puede hacer el test preconcepción, el test, ay, se me fue el El nombre, ADN fetal en sangre el ADN materna, fetal en sangre materna, claro, y después hacerse todos los estudios de NT+, evaluar la translucencia nucal, el scan fetal, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que uno haga un PGTA a un embrión, no quita que uno siga los controles durante el embarazo para detectar estas anomalías que se pudieron haber escapado, vamos a decirlo de alguna claro, manera, en esos embriones biopsiados. exactamente. El PGTA no es un estudio de diagnóstico, es un estudio de selección embrionaria. Lo que hace el PGTA es decir, de todos estos embriones transfiero esto, porque más allá de cómo se ve al microscopio, este embrión es el único, masculino o femenino, que tiene los cromosomas normales en estructura, no falta ni sobra nada, y en número hasta determinado límite de resolución, por supuesto. Entonces, de todos estos selecciono puntualmente uno, que es el euploide. Es un método de selección. Después, llegado el caso, si va todo bien y se genera embarazo, en la 10ª semana está el ADN fetal en sangre materna, que uno puede tomar una muestra de sangre en la mamá embarazada, estudiar los cromosomas, es una muestra que en general se suele enviar a Estados Unidos, y se analiza número de cromosomas, si hay alguna alteración en cuanto a síndrome de Down o alguna Sí, cuestión sí. por el estilo. Tiene varios tipos de profundidad también, que no es el tema de esta charla, pero es algo para No, ir no, sí, sí, sí. profundizando. Y en semana 12 está la TN+, que mide la translucencia nucal, que es un valor X, que en un rango tiene que estar dentro de ese rango para ser normal, y también es un marcador de anomalías cromosómicas, de cardiopatías, de trastornos esqueléticos, de defectos congénitos. Como bien dijiste, en semana 20 está el scan fetal, en Un semana montón. 24 está el ecocardiograma fetal. Entonces,
esto, hacer un PGTA, no me quita cualquier otra medida de seguimiento que se pueda hacer durante Por el supuesto. embarazo, en prenatal, ¿no? Puede pasar, ¿no? Que uno, antes se hacía más, creo, la biopsia, el PGTA en embriones de día 3, hoy ya se estila más hacer el PGTA en blastocitos, ¿no? Sí. Pero pasaba más que la biopsia en día 3 de más embriones anómalos, es como más específico en día 5 porque uno está buscando, o sea, en embriones de día 3, no sé si me entiendo, no sé si me explico con la Sí. pregunta. En embriones de día 3, o sea, yo estoy biopsiando una célula que no estoy seguro qué origen va a dar o qué me va a dar. Es así que en embriones de día 3 me puede dar un embrión anormal y en día 5 que ese embrión sea normal. Bueno, depende. Antes hacían un día 3 y lo que tiene el día 3 es que yo estoy evaluando muchos embriones que se iban a perder en un día 3,5, o un día 4, 4 y Claro. medio. En cambio, en día 5 yo estoy evaluando recién aquellos que se diferenciaron, que llegaron a blastocisto, que toda la parte del genoma paterno que se activa en unas 72 horas también estuvo normal, y entonces pudo llegar al quinto día. Pasan un primer filtro, un filtro inicial que es el día 3, día 4, hasta llegar al día 5. Entonces, es muy probable que me dé mucha cantidad de embriones anómalos en día 3 y que sea una mayor cantidad que en día 5. Pero en día 5 llegaron algunos que pudieron llegar a día 3 y no hubieran llegado a día 5. Entonces, Exacto. tengo este primer filtro, el filtro inicial. Otra situación es que en día 3 en general se tomaba una célula y se estudiaban, por ejemplo, con otras técnicas más básicas, como un FISH, algunos cromosomas en particular. Si esta célula estaba anómala, va a dar un resultado anómalo. Si esta única célula era normal, va a dar como resultado normal. En cambio, en un quinto día, se obtienen varias células, se obtienen entre 4 y 10 células y se las ponen a evaluar. Entonces, cabe la situación donde uno puede encontrar un mosaico, una mezcla de células normales y anormales, y eso lo encuentro únicamente cuando yo biopsio un blastocisto, por Claro. la cantidad de células. Si yo tomaba una única célula, era blanco o negro, normal o anormal, Claro. y podía También no ser tiene que ver, representativo. también tiene mucho que ver que el embrión repara muchas veces alguna célula anómala, el mismo embrión puede reparar esa alteración genética. Algunas células anómalas se pueden ir perdiendo en el desarrollo, Claro. y entonces detectarse en un momento y no detectarse en otro. Pasa también con los mosaicos, en donde un embrión que es mosaico, que tiene un grupo de células normales, otro grupo anormal, puede ser que continúe como un embarazo sano, y después uno, si quisiera hacer una técnica ya de diagnóstico, biopsiando placenta o tomando líquido amniótico en semana 12 o en semana 16, dependiendo del caso, ahí vamos a encontrar si persiste la anomalía o si no persiste la anomalía. Puede a veces reparar, a veces puede continuar o directamente perderse el embrión. Pero uno, con este tema de los mosaicos, hay guías internacionales que lo que dicen es, bueno, depende un poco del tipo de anomalía. Si la anomalía en cuestión puede dar origen a un síndrome genético, por ejemplo, la trisomía 18, nunca se transferirá un embrión mosaico. En cambio, si tuviera una trisomía 1, que es un embrión que en general uno no ve, un chiquito nacido con una trisomía 1, es mucho más factible de que uno se arriesgue a transferir un embrión mosaico. Claro, ahí es un gran capítulo cuando hablan de qué embrión mosaico transferir y cuál no transferir. Por supuesto, eso se evalúa cada historia, ¿no? Y bueno, y algo chiquitito que nos quedó ahí en el tintero, no pudimos hablar de abortadora recurrente, pero bueno, lo fuimos nombrando, sí, es muy para un próximo importante. encuentro queda. En el próximo encuentro, porque este no va a ser el primero de unos cuantos, Nati se quedó con las ganas. Abortadora recurrente vamos a hablar en otra oportunidad, pero bueno, dijimos, ¿no? El PGTA es importantísimo, estudiar el cariotipo en la pareja. En abortadora recurrente, ¿sugerís algún otro estudio así puntual en la pareja, además del cariotipo y en el hombre, por ejemplo, el espermograma, un Kruger, Fish? ¿Qué pedirías más puntualmente en abortadoras recurrentes? Algo así como que es un tema muy importante. Sí, principalmente en toda la parte genética uno avanza con la parte del cariotipo, se podría pedir un Fish en espermatozoides para entender un poco qué es lo que está sucediendo en cuanto a euploidía de cada uno de estos espermatozoides. Perfecto. Y después, según el caso, si hay algún tipo de antecedente personal o familiar, se puede ahondar un poquito en esto. Algunos buscar alguna abortos, enfermedad genética, pero si no hay ningún antecedente así familiar, ¿no es que pedís de rutina estudio de algún gen en particular, o sí?
si no hay ningún antecedente en la pareja? Existen algunos paneles que son para aborto recurrente, existen paneles Perfecto. que leen algunos genes en particular, que están relacionados con algunas cuestiones. No es algo que se pida de rutina, uno tendría que haber Perfecto. descartado todo lo otro y seguir sospechando que pueda haber algo genético como para ya pedir un panel amplio de fertilidad que evalúe más de 30, 40, 50 genes. Sino en general lo principal es el cariotipo, porque el cariotipo es lo que si está alterado en el hombre o en la mujer y no tiene ningún síntoma, puede llegar a dar o un aborto espontáneo o, dependiendo un poco del tipo de anomalía cromosómica, podría llegar a dar un recién nacido con defectos congénitos. Entonces, totalmente. el cariotipo es lo principal, porque Perfecto. es lo que nos va a marcar si pueden nacer con un defecto congénito en la gran mayoría de los casos. Y en el caso de que si una pareja, que por ahí se lo están preguntando del otro lado, tienen alguna enfermedad monogénica, ¿no? Que dijimos, alguna enfermedad, además del PGTA, existe el PGTM, que vos podés explicarlo así con 2 palabras antes que nos despidamos, para que quede así como un poquito todos los temas abiertos, y en la próxima ahondamos si quieren alguno en particular, pero ¿querés vos explicar más o menos qué? Perfecto. Un resumen. Bueno, de estos 22.000 genes que nosotros tenemos, hay algunos que son recesivos y que requieren que ambas personas, ambos miembros de la pareja, compartan genes. Hay paneles que uno se puede hacer para estudiar genes alterados del hombre, alterados de la mujer. Si se llegara a compartir algún gen alterado, esto se puede transmitir a los hijos, a la descendencia, y que el embrión reciba ambas copias alteradas, la del hombre y la de la mujer. Al tener 2 copias alteradas, ya no puede compensar como cada uno de los padres, sino que tiene las 2 copias alteradas y va a manifestar una enfermedad. Esto en general se produce en el 25% de los casos, cuando los 2 portan una enfermedad autosómico recesivo, y esto se puede estudiar en cada uno de los embriones. El PGTM es un estudio de los embriones que analiza puntualmente si ese gen se transmitió o no, y va a decir, este embrión no recibió ninguna de las 2 copias, este otro recibió solo la materna o solo la paterna, y este embrión es afectado, porque recibió ambas copias alteradas. Ahí uno tiene la posibilidad de seleccionar el embrión sano. Exactamente, reduzco o minimizo la probabilidad de un recién nacido afectado. Pasa lo mismo cuando la persona ya es afectada, porque hay otro grupo de genes en donde tener una única copia, que se llama dominante, me da la enfermedad. Si yo soy afectado, por más que mi pareja no lo sea, lo voy a transmitir ahí en un 50%. Depende del gen. También se puede evaluar en los embriones. Bien, perfecto. Bueno, me están mandando mensajes porque le dije a mi marido, a Nati, contrólenme el tiempo porque yo me compenetro y no miro, así que estamos ahí con el tiempo. Bueno, nada, agradecerte que te hayas animado a estar con nosotras. Súper importante para nosotras poder trabajar y compartir con vos los casos, porque sos súper predispuesto las veces que te he mandado un mensajito, me explicas, y nosotras en algunas cosas somos más duras, ¿viste? Nos tenés que entender. Y siempre Gabriel es súper amoroso, todas las pacientes lo dicen, cómo explica, así como es acá con las pacientes. Una tranquilidad admirable. Así que contanos dónde estás vos con tus palabras, dónde te pueden encontrar las pacientes si tienen alguna duda de esta charla, a dónde te pueden consultar o sacar un turno. Bárbaro, perfecto. Bueno, yo estoy en Procrearte, el Centro de Reproducción, después en Genesia y en Gempre, son 2 institutos de genética clínica general, que soy el director médico. Cualquier inquietud me pueden escribir a drgabrielercoli@gmail.com o gabrielercoli@gempre.com.ar, Gempre con G. Cualquier inquietud me pueden escribir ahí, yo las oriento y después vamos viendo cómo proseguimos. Yo después voy a hacer una publicación con este vivo y abajo voy a dejar tu mail y cualquier cosa nos escriben. Así que, bueno, te agradecemos de parte de Nuestra Fertilidad, Nati y yo, gracias por haber estado y súper clara la charla, un placer enorme para mí hoy. Para mí era difícil, tenía miedito, dije, ¡ay! Pero bueno, nada, salió espectacular y obviamente que vamos a organizar otra porque quedan millones de temas y es fabuloso poder brindar un granito de arena. Excelente. Y más en esta cuarentena. Es así, hay que aprovechar el tiempo. Bueno, Luana, Nati, muchas gracias por la invitación. Dale, te mandamos un beso. Y un beso a todos, gracias por estar del otro lado. Tuvimos un montón de pacientes, seguidores que están ahí, así que les súper agradecemos. Y queda guardado en nuestro Instagram para cuando lo quieran ver, si no pudieron ver el vivo. Así que bueno, gracias y un beso a todos.
Gracias a todos, que les vaya bien. Nos vemos. Chau, chau.